Empieza el invierno y tenemos un programa, ya de movida es un programa internacional, porque los talentos que tenemos hoy en la radio es una cosa de locos. Empezamos con el himno nacional mexicano en homenaje a una invitada del programa Acompáñame. Hoy es un Acompáñame internacional y vamos a dedicarle todo este programa a los padres, que fue ayer el Día del Padre. Así que lo vamos a dedicar a ellos. Buenas tardes, voy a empezar a presentar. Buenas tardes, chicos de control. ¿Todo bien, Lucho, Chendo? Bueno, voy a presentar a la primera invitada que tengo acá en el estudio. Una productora independiente que no te digo, es torbellino. ¿Cómo te va, Mavi? Buenas tardes, Mavi González. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ante todo, feliz Día del Padre. Muchas gracias. Para vos también, Ricky, feliz Día del Padre. Bueno, voy a decir una novedad. Contame. Acompáñame, estamos en Radio Montecastro 94.5 FM, www.radio Montecastro, estamos en Spotify, Radio Cut, MyTuner, Facebook, en vivo, atentos, Instagram, y en el canal de YouTube estamos también con en vivo. MyTuner, y los teléfonos son 15 5927 8005, 11 2299 2383. La voz en movimiento, Radio Montecastro, Acompáñame, y la voz en movimiento, ahora sí con todo, Gracias. A ver. Bueno, Mavi, ¿cómo estás? Hoy la verdad, Abel, vos y yo no vamos a tener trabajo, porque hoy vamos a ser alumnos. Hoy vamos a ser alumnos, porque tenemos una masterclass con dos expositores ni hablar. Increíbles. Y vamos a empezarlo con una frase que dice: la música, acción comunicadora. Mirá. La escritura, símbolo de la información y codificación de la expresión. Muy bueno. Frase que nos regaló nuestro profesor Ricky Parrado para la apertura del programa, para dar entrada a México y recibir a nuestra querida Miss Deji Calvo. Exactamente, y Miss Deji Calvo es educadora musical especialista en la primera infancia, promotora cultural y fundadora de la Academia Musical Musaki. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mavi de acá y Abel de Radio Montecastro. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar con ustedes en una tarde verdaderamente soleadita, llena de música, celebrando el Día del Padre y por supuesto, 21 de junio, Día de la Música. Estamos celebrando precisamente la música. Bienvenida, mi Deji, es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Hola. Perdón, Mavi, no te escucho muy bien. ¿No me escuchás? ¿Me estás escuchando mejor ahora? Ahora es mejor. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, mi Deji? Te decía bienvenida. Y ya tendremos oportunidad de que tomes ese vuelo en Argentina, tanto que vos es el país que tanto querés conocer. Así que bienvenida a vos, bienvenido a México. Tengo grandes amigos allá en México también. Es hermoso México. Así que bueno, Medellín, te hago vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de metodologías no tradicionales en la enseñanza musical, ¿verdad? Ese era el tema que teníamos propuesto para hoy. Y esas metodologías tienen todas un denominador común, que es la inmediatez en el aprendizaje. ¿Cómo vos, que sos representante del método Suzuki, cómo aborda el método Suzuki esa condición? Bien, quiero aclarar algo muy importante. El método Suzuki solamente es una parte de lo que nosotros hacemos en Musaki. Yo no soy especialista en el método. Nosotros trabajamos de manera ecléctica. Entonces, Musaki lo que muestra es que desde la primera infancia, cualquier niño, el maestro Suzuki dice que cualquier niño puede llegar a tocar un instrumento si el entorno en el que vive es el adecuado.
Sí. ¿Y cómo es que se aborda, esa enseñanza? Perdón, Mari, casi no escucho la totalidad. Hace una cosa. ¿Cómo estarías abordando vos la enseñanza musical a través del método Suzuki? Perfecto. Ahora sí. Suzuki lo que muestra es que hay que primero preparar el entorno del niño. Él sugiere que la música se debe aprender exactamente que el idioma materno. Nosotros sabemos que el niño empieza a tener contacto desde el vientre de su madre con el idioma materno. El niño nace y está inmerso totalmente en este ambiente. Poco a poco va acumulando y va teniendo a la edad de 4 añitos, más o menos 5 años, una cantidad de palabras enorme. Su léxico es muy grande y luego entonces comienza la lectoescritura. Entonces, de la misma manera, la música, lo que él propone es que en el ambiente del niño debe haber música adecuada para que el niño vaya incorporándola a su ser, de tal manera que sea algo con el que conviva siempre. Entonces, ¿de qué manera lo abordamos? Desde que el niño nace. Desde que el niño nace lo exponemos a diferentes ambientes musicales. Entonces el niño poco a poco va creciendo con ello. El entorno es sumamente importante. Perfecto. Mirelis, vos estás trabajando desde hace 25 años también con padres de familia para impartirles la capacitación, ¿verdad? Efectivamente. Una de las cosas que enseña también el maestro Suzuki es precisamente que el entorno no es solamente una parte escolar, el entorno es todo donde se mueve el niño. Ajá. Entonces es tan importante que los padres estén inmersos en ello. Por eso es que las clases que nosotros damos, las damos con los papás presentes. Es un trabajo conjunto en el cual nosotros solamente somos guías y el trabajo se realiza entre padres e hijos. Entonces, además de que están aprendiendo juntos, están creando vínculos maravillosos. Perfecto. O sea que es un trabajo en conjunto, familias con docentes. Efectivamente. Y vos en este momento estás dirigiendo la comunidad artística Musaki, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo es cómo trabaja la comunidad artística en sí? Bien, algo muy importante que tenemos que dejar en claro, la comunidad artística es una y la escuela de música Musaki es parte de la misma. Ajá. ¿Qué es Musaki? Musaki es una comunidad artística, es una ágora, una camerata, un ateneo, es un ente integrador. Ajá. Lo vemos a futuro, de una forma inmediata, es como un epicentro, un punto de donde emana arte. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente es una escuela de música, la escuela de música es parte de. Esta es una comunidad en la cual convoca, es una comunidad en la cual entendemos que la música es tan importante como cualquier otra rama del arte. Tiene la misma importancia y nosotros al ser personas íntegras y estamos buscando que el niño se desarrolle de manera integral, por eso es que combinamos, por eso es que invitamos, convocamos a las diferentes expresiones artísticas. Ajá. O sea que esto es Musaki. O sea que no solamente es música, hay diferentes expresiones artísticas. ¿Cuáles son las otras expresiones? No escuché la pregunta. Que me estás diciendo que no solamente es música, sino que abarca diferentes expresiones artísticas. ¿Sobre qué otras expresiones artísticas trabaja Musaki, la comunidad artística Musaki? Efectivamente. Como escuela es exclusivamente música. Sí. Sin embargo, nosotros partimos de dos categorías del pensamiento. Uno que tiene que ver con el músico conocido por todos, Frank Liszt, del periodo romántico, en el cual su vida y ejemplo nos muestra. Él habla de una restauración de la conexión que existe entre la música y la poesía, ajá, la música y el teatro. Entonces nosotros partimos desde esa parte. Esa ágora, esa camerata que mencioné al principio es precisamente integradora.
es invitar a todo el que se quiera sumar a Musaki para poder difundir el arte, no solamente el pasado del arte, sino el presente y lo que estamos dejando para el futuro. Perfecto. En su momento habrá también escuela de las diferentes ramas del arte, pero con especialistas del área, claro, con especialistas de cada una de las disciplinas artísticas. Exacto. ¿Cuánta gente trabaja en lo que es la escuela musical Musaki? ¿Con cuántos colaboradores estás trabajando? Bien, tenemos en este momento, hicimos hace 4 años la Academia de Música. Mi hermana, la maestra Mónica Calvo, y su servidora, mi hermana y yo comenzamos este sueño, este proyecto maravilloso Musaki, exclusivamente como una academia de música. Sin embargo, fuimos creciendo y una vez que ocurre esta situación de la pandemia, estamos claros que tenemos que movernos, que tenemos que hacer cosas nuevas. No es lo mismo el antes y el después de esta situación. Entonces, en esa búsqueda es como pensamos y creamos esta otra parte, esta extensión. Entonces, en esta extensión también se suma la maestra Sitsi Sanabria. Sitsi Sanabria, licenciada en Educación Musical, ella tiene también un recorrido bastante importante como educadora musical. Ella se encuentra en la ciudad de Celaya, Guanajuato, aquí en nuestro país, y ella a su vez es parte de Musaki. Seguimos dando cursos tanto para docentes que no saben cómo dar una clase de música sin ser músicos, o incluso a los músicos que son excelentes atrilistas y excelentes intérpretes, pero que no tienen las herramientas necesarias para dar clase. Claro. Existe también también lo conforma nuestro asesor en todos los sentidos, historiador, el señor Dante Paredes, es parte importante de nuestro proyecto. Hay 2 maestros más. Él es consultor del método Suzuki, ¿verdad? Así es, él es consultor y asesor nuestro. Y tenemos también al maestro Juan Antonio. El maestro Juan Antonio, él trabaja con los jóvenes, él trabaja con adolescentes y jóvenes, da clases de guitarra y de piano y un poquito de composición. La maestra Sitsi, su servidora, además de trabajar la pequeña infancia, yo me dedico también a los padres de familia y docentes. Claro. Y te hago una pregunta, Miresis, ¿desde cuándo empezaste vos a formarte en este método Suzuki? Porque vos estás diplomada en la Escuela Superior de Maestros en el Estado de Yucatán y cursaste estudios en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. ¿Cuándo empezaste vos a adoptar este método Suzuki? Ok, el método Suzuki hace 4 años que tomé fue mi primera experiencia Suzuki. Suzuki es toda una escuela y ella comienza con la introducción, la filosofía de lo que es Musaki. Claro. Entonces yo tomé la filosofía Suzuki y tomé los libros de piano 1 y 2. Cada uno tiene 7 libros. Yo tomé 1 y 2 porque, repito, no es mi intención, no estoy casada con el método Suzuki. Hay cosas maravillosas, las cuales hemos adoptado para Musaki. Perfecto. Pero hace 4 años que comenzamos en esta aventura llamada Suzuki. ¿Y cuáles son las no coincidencias que tenés con el método Suzuki? ¿En qué no acordás con el método Suzuki? En la idiosincrasia. La idiosincrasia es muy importante. Tomar en cuenta que ninguno de los métodos tradicionales de música pueden ser llevados al pie de la letra en Latinoamérica. Esto debido a la idiosincrasia. Nosotros debemos partir siempre de nuestra raíz. El maestro César Tor, mexicano, extraordinario pedagogo musical, él también habla de esta parte, de la importancia de que cada uno de los métodos tradicionales de educación y los no tradicionales, que es donde estamos hablando el día de hoy, todos estos métodos deben ser aterrizados a una idiosincrasia y a una vivencia
de los niños. Es mucho más fácil que un niño de la Costa Chica de Veracruz, en México, pueda entender un ritmo con solamente escuchar los tambores, porque está en su entorno, que él imponerle otro tipo de música, la cual nunca ha escuchado. Claro. Entonces, más que diferir o no tener punto de encuentro con el maestro Suzuki, es no puedo llevar el método tal y como lo indica, porque en primera instancia no es la idiosincrasia mexicana ni latinoamericana, y en segunda instancia es, y yo creo que la más importante, que no es el único. Claro. Yo creo que ninguna metodología tiene la verdad absoluta. Exacto. Sí, eso lo hablábamos la vez pasada con vos cuando nos comunicamos. No existe una verdad única. A ver, un momentito, Mirelis, que acá me está Abel haciendo señas que tiene que pasar un mensaje. No, sí, te tengo que mandar saludos de... Fernando de Chile manda saludos, está escuchando el programa. Marcos de México también, abrazo al programa. Y desde YouTube, Mariana dice que todo lo que está escuchando es muy enriquecedor. Perfecto, gracias a todos. Gracias que estamos en Chile, gracias a Fernando, a Marcos y desde YouTube a Mariana que nos están escuchando. Muchas gracias, César. Nos pone muy contentos esto. Así que bárbaro, muchas gracias. Te hago una pregunta, de Gis. ¿Cuándo se te creó empezar con este sistema de enseñarle a los chicos? Porque verdaderamente hay que tener mucha paciencia para enseñarles música a estos chicos, ¿no? Bueno. A los chicos, digo, a las personas grandes también. Sí, claro. Déjame decirte que más que tener mucha paciencia, yo creo que es entender que la música es algo intrínseco al ser humano. Seguro. Cuando partimos de que la música no es algo ajeno a nosotros, lo único que hacemos es, nosotros como guías, más que como formadores, como guías, la verdad nos divertimos mucho. ¿Qué me hizo sentido a mí de las diferentes metodologías de educación no tradicional? Que fue una experiencia de vida. Yo tuve el primer contacto con la música alrededor de los 4 años. A la edad de los 4 años yo estaba inmersa en un mundo de música, de coros, de guitarras, de pianos, porque era un ambiente de iglesia. En este ambiente de iglesia yo fui creciendo y cuando ya tenía la enorme cantidad de 6 años ya fui participante, pero era la mascota del coro de la iglesia. Ajá. Entonces para mí era de lo más divertido porque yo no lo veía como una disciplina y no estaba cansada. Yo estaba feliz de participar en el coro, cantar, tocar mis claves, mis cascabeles. Poco tiempo después, a los 13 años que comienzo mi educación formal de música, empiezo a ver que la música que yo viví desde los 6 años hasta los 13, donde era rigurosa el conocer las notas musicales, el pentagrama, la historia de la música, bla, 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 todo lo que ya conocemos, sí. Y empecé a complicarme la existencia. Realmente dejé, en cierto modo, de disfrutar tanto de hacer música. Conforme fue transcurriendo la carrera y fui conociendo estas metodologías, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, cada año, cada verano, dedican una semana completa al Festival de Educadores Musicales. Y es ahí donde teníamos una riqueza impresionante porque vienen educadores musicales de todas partes del mundo y es una riqueza increíble las que nos permiten precisamente conocer formas diferentes de la educación musical. Y es ahí donde a mí me hace sentido. Y es ahí donde yo decido dar clases de música, pero de esta forma ecléctica, de esta forma en la cual, repito, ninguna escuela tiene la verdad absoluta. Tomo lo que primeramente para mí es sencillo de transmitir, hace clic conmigo, me enamora y entonces hacemos todavía no tenemos una metodología como tal, sin embargo, sí tenemos una forma de trabajo que es completamente ecléctica. Tomamos un poquito de Kodali, un poquito de Orff, un poquito de Tort, un poquito de cada una de las disciplinas y la adaptamos a nuestra idiosincrasia.
Mireis, yo te dije que esto iba a ser un encuentro en donde iba a haber 2 expositores. 12. Y nosotros íbamos a ser los alumnos en esta masterclass que nos están dando. Así que voy a presentarte a tu compañero de ruta, que es el profesor Ricky Parrado. Él es... Excelente. Mira, te digo la verdad, sería más fácil estudiarme de memoria un monólogo de Shakespeare que poder decir de memoria toda la trayectoria de Ricky Parrado. Así que si me perdonan, la voy a leer. Él es concertista, director orquestal, coreuta y compositor musical. Se formó en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Tucumán hasta 1984, de donde egresó como técnico instrumentista y profesor en música, completando sus estudios en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón de la provincia de Buenos Aires, de donde egresó en el año 2004. Desplegó una amplia trayectoria como cantautor internacional, integrando un importante grupo musical que por un tema de uso de marca no podemos mencionar, y del cual se desvinculó en el mes de septiembre del año 2007. En la actualidad, y paralelamente a su carrera como solista, dirige su propio centro de divulgación artístico-musical educativo, que es precursor en la metodología y programación de la Escuela Alemana Nueva Gráfica, y está además al frente de la Orquesta Sinfónica de Termas de Río Hondo. Hoy lo estamos escuchando en este momento, mientras yo estoy hablando, él está interpretando un tema de Beethoven. Así que te presento al profesor Ricky Parrado y los dejo a ambos al aire conversando en este encuentro de metodologías no tradicionales de la enseñanza musical. Bienvenido, Ricky, ¿cómo estás? Bueno, una forma de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento en la tarde de hoy. Te faltó hacer la voz de Rocío Dúrcal en el tema Acompáñame. Sí. La verdad que sí. Esa se va armando el encuentro, Exacto. Viste que Ricky te recibe siempre con música, él es así. Sí, hablando de esas cosas, cuando ella era, mientras hablaba ella explicaba muy ricamente sus experiencias de vida, ¿no? Porque en realidad la música también tiene esto, ¿no? Que es este arte nos conlleva el hecho de que hay toda una historia, digamos, muy presente en la niñez. Y digamos, a partir de los 4 años recordamos claramente muchas cosas, por sobre todo los que tenemos la posibilidad de hacer arte, en este caso música, y no estoy diciendo que somos mejores que nadie, simplemente es la experiencia de vida que nos toca, ¿verdad? Entonces, mientras ella contaba sus cosas, bueno, obviamente, claro, el hecho de el impacto que produce, digamos, cuando uno va a estudiar música en forma, digamos, como se dice en Argentina, de verdad, ¿verdad? Choca con todo lo que uno aprende de forma generativa. De hecho, yo me acuerdo que tenía, cuando era muy niño, me acuerdo que en esa época, yo soy un señor antiguo, obviamente. En esa época había... ¡Vamos! Mireis, me olvidé de agregar al currículum que aparte es humorista, ¿eh? ¡Es humorista! No sé si soy humorista, pero... No sé si soy humorista, pero por ejemplo... No, lo que pasa es que yo tenía un placer y que lo tengo tan presente y te juro que me parece ver todavía el rostro de mi papá, ¿no? Porque resulta que, obviamente nosotros teníamos, me acuerdo que en aquellos años cuando yo nací, tenía 4 años, teníamos un auto Peugeot 404, era de mi papá, y salíamos de paseo todos los días, qué sé cuánto, y me acuerdo que siempre le pedíamos que nos abra la puerta del techo para sacar la carita por ahí y sentir el aire que pegaba en nuestro rostro. Pero ¿qué pasaba? Ricky Parrado era tan visionario, digamos, haciendo una retrospección de la vida histórica, y se pasaba horas mirando los trolebuses, mirando los tranvías, mirando los buses, los antiguos buses que eran largos, de lo que creo que le llamaban la corporación de conductores, una cosa así, eran cooperativas. Y yo decía, papá, quiero subir ahí. ¿Y qué hacía Ricky Parrado cuando el papá lo hacía subir a dar vueltas enteras en esos vehículos? Le pedía que me llevara al asiento, o sea, a la fila de atrás,
donde termina el micro, no sé cómo explicarlo, el bus, ¿verdad? Sí, sí. Y antes, a ver, en esa época, en la época nuestra, digamos, estaba la luneta, que sería el vidrio de atrás, que se podía ver a la calle, que hoy no, ¿verdad? Porque hoy están todos tapados, tienen como una especie también de en algunos casos, algunas publicidades. Están ploteados, están ploteados. Exacto, algunos dicen, por ejemplo, Radio Montecastro, en fin. Entonces, ya la van a decir, ya la van a decir. Ricky Parrado? Ya van a decir. Van a poner Radio Montecastro. Claro. De veras. Bueno, ¿qué hacía Ricky Parrado cuando se iba al asiento de atrás? Me ponía de rodillas en el asiento del medio y comenzaba Ricky Parrado: ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto en la vida así. Entonces la gente se da vuelta y aplaudía porque ese niño cantaba y era un long play que no paraba, ¿viste? Una cosa así. Claro, y eso me traía recuerdo a esta niña cuando explicaba toda su experiencia, y es cierto, después produce un impacto, y les cuento, el impacto que tuve apenas a los 8 años cuando empecé a estudiar música, era que mi primer profesor más o menos tenía como 90 años, que no importa que tenga 90, pero el señor era demasiado formal, muy serio, nunca le conocí una sonrisa, y frente al primero pequeño chiste o pregunta te decía: se retira y se va fuera de la sala. Bueno, son esas cosas, que esas experiencias durísimas, ¿sabes? Imagínate, pobre Ricky Parrado, una mañana con pantalón cortito, muriéndose de frío, porque simplemente cuando él dibujó una negra, que es un símbolo musical, una figura musical, yo dije, parece una pelotita de fútbol, o no dije de fútbol, de golf, parece una pelotita de golf. Me dijo: ¿quién dijo eso? Yo, bueno, se va afuera inmediatamente. Bueno, pero eso no es la música, obviamente, eso es una experiencia, digamos, muy particular, a pesar de eso, Ricky Parrado siguió tomando clases de música. Y aquí estoy. ¿Y saben una cosa? En realidad es muy cierto lo que dijo esta niña, que lo explicó muy bien, con respecto a todo este aspecto, digamos, cognitivo, que lo explicó muy bien, que tiene que ver con el desarrollo, digamos, porque en realidad el ser, la persona, estamos hablando de nosotros que tenemos esta posibilidad de tener raciocinio, ¿verdad? Normalmente se habla que la psicología y la pedagogía, incluso Piagetini explica, ¿verdad?, que este concepto de esta primera etapa de la vida, o la primera infancia, como se dice, ¿verdad?, en realidad parte desde la concepción hasta los 4 años. En los 4 años nosotros, las personas, tenemos una especie de un despertar nuevo frente a todas las cosas que miramos, conocemos y que de alguna manera nos condicionan. Cuando tenemos 3 años y salimos a la lluvia, no nos percatamos de que necesitamos algo para cubrirnos, ni algo que no, ¿verdad? Pero cuando tenemos 4 años, uy, está lloviendo. O sea, no salgo porque me voy a mojar. O sea, comienza una nueva etapa en la vida. Entonces, todo lo que vivimos desde los 4 años hacia atrás, desde el momento que fuimos concebidos, ¿verdad?, nos pasamos la vida escuchando música, que es lo que decía en el programa anterior. ¿Por qué? Porque escuchamos la música que canta nuestra mamá y que lo sentimos en su vientre, ¿verdad?, del cual el oído se desarrolla perfectamente a partir del 4.º mes, y eso no lo dice Ricky Parrado, sino lo dice la ciencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando salimos a la luz o a la vida, a la nueva vida, que es esta, ¿verdad?, de pronto empezamos a reconocer todas esas voces y sonidos de antaño que en algún momento nos llegó a través de la mamá, tanto cuando ella escuchaba, como también porque la mamá también canta, gime, ¿verdad? Y también, bueno, me quedó muy presente lo que explicaba esta niña recién, con esta profesora realmente, ¿no?, que decía de este contacto así que tenemos todos con la música, que es primeramente el hecho de la escucha, porque en realidad la formación de una persona, más allá de que pueda lograr un vínculo histórico de vida para poder hacer música, porque no todos tienen la posibilidad, y capaz y muy capaces son las personas de tener mucho talento, pero quizás la vida no los condujo o simplemente hicieron otras elecciones, ¿verdad? Pero en realidad el solo hecho de estar atentos en la escucha, este es el primer aprendizaje, porque, digamos, en la reiteración de lo que escuchamos
es la primera forma de aprender. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, te estamos escuchando muy bien. De hecho, por ejemplo, digamos, de lo que es Centroamérica hacia el sur, de Latinoamérica, ¿verdad? Creo que, bueno, estoy seguro porque lo sé, tenemos muy presente el famoso cuento de la Caperucita Roja. Digamos, en México también. En algunos casos, esos cuentos de cuando somos niños cambian a veces los nombres y los protagonistas y todo eso, ¿verdad? Pero todos esos cuentos que nosotros aprendimos de niño, incluso la historia de Pinocho, o Pinocchio, que es una historia italiana, ¿verdad? Las aprendimos de forma generativa, o sea, hubo una abuela, una madrina, una tía, una mamá que nos contaba y nos fue quedando, o sea, no hubo necesidad de que nosotros tuviésemos que aprender, o sea, no hubo una maestra que diga, alumno Ricky Parrado, para mañana me trae bien estudiado el cuento de la Caperucita Roja. No, ¿por qué? Porque ya lo tenemos conocido de forma generativa. En cambio, ya la música, cuando se torna ya a un nivel, digamos, de escuela, donde uno va a aprender realmente los simientes, la plataforma que tiene la música, el concepto de vida y ciencia que tiene la música, o sea, como se dice en Argentina, en serio, ¿verdad? Entonces nos encontramos con muchas claves, con una serie de requerimientos que uno despacito, desde pequeño, por eso bien decía, ¿no?, la profesora, es muy importante, digamos, que cuando se descubre el talento o el deseo en el niño, incorporarlo inmediatamente. En realidad yo creo esto, por ahí lo mío es muy, digamos, visionario, ¿no? Me acuerdo que cuando hice los 6 años de psicología evolutiva del niño, cuando estudiaba en mi carrera, me acuerdo que una vez una profesora, cuando estaba en mi tercer año de psicología evolutiva y apenas era un joven de 22 años, me acuerdo que decía, recuerdo que decía, ustedes alumnos, porque antes se hablaba formalmente, ¿verdad? Claro. Ustedes alumnos deberían pasar por la experiencia de hacer terapia para que conozcan y entiendan todo lo que yo estoy explicando, decía esta profesora, ¿no? Con el tiempo fui entendiendo que es cierto. Entonces yo lo cambié a eso y dije, todos deberíamos tener o pasar por la experiencia de aprender música, más allá que queramos ser médicos, farmacéuticos, futbolistas, lo que fuese, ¿verdad? Tener la experiencia de aprender música, porque en realidad música es la vida misma, o sea, la misma profundidad que tiene el canto del hada. Yo estoy hablando y estoy cantando, porque tiene todo un modo, tiene frases, ¿cómo estás, Abel querido? ¿Cómo están tus cosas? Es todo un canto realmente. La vida es un canto, la vida misma es un canto, por eso la música es una acción, digamos, comunicadora, y bueno, y en este caso la escritura, que es algo que respalda todo lo que hacemos, pero es todo un símbolo de la información y de la codificación de la expresión, que es lo que decía Mavi al principio. No lo decías vos, esa frase nos la regalaste vos para la apertura del programa. ¿Era yo? Era vos. Porque soy tan viejito que hay cosas que ya no recuerdo. Ricky, ¿me escuchás bien? Te escucho muy bien, mi querido Abel. Bueno, yo te digo, mirá, primeramente estamos muy contentos porque nos están viendo por YouTube y Facebook, en vivo, en directo. Le digo, le voy a dar un beso grande a una amiga mía, que es amiga nuestra, Eloísa, te saludo, acá estoy, y a mi esposo también, Betty, que seguramente te está viendo. Vos, cuando Betty, salís a hacer tu concierto, vos sos un motivador seguro a todos los músicos, ¿no? Me da esa impresión, ¿eh? Sí, lo único que siempre te quiero aclarar primero es que la verdad que estoy agradecido que no me están viendo a mí por Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo a la gente le hago creer, cuando me preguntan cómo sos, le digo que tengo el aspecto de Richard Gere o de Brad Pitt. Y cuando me ven, entonces se van a desengañar. Bueno, pero no importa, No, ayer te hablando vieron. en serio. Ayer te vieron en el show. Ayer me vieron. En el show que ofreciste y- a beneficio del hogar de ancianos de Termas de Riondo. Así que ayer te vieron. La verdad que sí. No te La verdad que escondiste. sí. Bueno, No me escondí. me imagino Bueno. por lo que te escucho, que vos sos un motivador para que los muchachos se sienten y arranquen con todo, porque me da esa impresión por escucharte, ¿no? Que es un tipo motivador, como nosotros nos motivamos antes de salir a escena,
que nos juntamos todos y nos gritamos todos y arrancamos con todo. Y a veces decimos cosas que no se pueden reproducir. Y aparte. Bueno, yo creo que no hay otra forma de hacerlo. Claro. En realidad es cierto, Abel. O sea que yo tengo, bueno, digamos, con las personas con las que yo, digamos, estoy en contacto permanente, y bueno, gracias a la tecnología, muchas veces no nos podemos ver físicamente, entonces uno se contacta a través de ese medio gráfico que es la comunicación de WhatsApp y todo eso, ¿verdad? Y yo trato, por eso me gustaría después explicar lo de la escritura, trato de volcar en eso que escribo expresiones que yo mismo hago y la gente que me conoce ya está acostumbrada y me copian por decir así, porque resulta que, por ejemplo, cuando yo, digamos, tengo 3 hijas casadas y 2 solteras, entonces cuando a cualquiera de ellas cuando les quiero contar de una música linda, ya sé que alguna cosa que descubrí o entonces por ahí me dicen, papi, me dice, supongamos, viene hasta casa, hola papi, ¿cómo estás? Hola, ay, no sabés lo que te tengo que decir. ¿Qué pasa, papá? Mirá, y entonces me siento, tomo el laúd, la guitarra, piano, lo que sea, y me pongo a tocar, escuchá esto, o sea, ¿por qué cuento esto? Porque la acción motivadora es algo que es fundamental. Es de la misma manera que si una persona dice, por ejemplo, dice, mira, estoy preparando algo para el almuerzo que no sabes, es una cosa de locura, entonces te está creando toda una situación, digamos, de espera, de sorpresa, de algo que se viene, aunque sea simple, pero el tema es que sea bello. O sea, a veces, de pronto uno, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tomo guitarra y me dicen, wow, ¿podés tocar Yardas de Monty? O podés tocar, por ejemplo, Tico Tico no Fuga. ¿Puedes tocar, por ejemplo, danza de sombra griego? Claro, porque la gente cuando ve tocar un instrumento, ¿verdad?, quiere ver la velocidad de los dedos, la digitación y todo eso. Y yo les doy la oportunidad de que escuchen esas canciones porque yo sé que tienen deseo y en algunos casos te quieren medir. Perdón si por ahí soy muy filoso lo que digo. Pero yo digo que más allá de poder motivar, de poder producir una música de ese tipo, donde se ve toda una situación de dedos mágicos que vuelan, como en el caso de Yarda, todo eso, es quizás mucho más importante, para mi modo de ver, ¿no?, poder generar en la producción musical ese antes, que está diciendo a ver, que es la motivación, y de pronto producir una música tan bonita y no menos importante que Yarda, como por ejemplo esto. Esa es una música de México, sí. Es hermosísima, y no por eso es inferior a la Yarda de Monty, ¿se entiende lo que digo? Por supuesto. No, es hermoso. Muy loco lo mío, ¿no? No, en absoluto. Se parte de la vivencia, efectivamente. Para poderle encontrar el sabor, primero hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo, y luego entonces nos ocuparemos de entenderlo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, yo estaba, profe querida, muy atento a todas las cosas muy bonitas que dijiste, muy certeras, por supuesto. Yo creo una cosa, me parece, en realidad, pienso en esto, o sea, tanto la escritura como, me refiero a la escritura literal, ¿verdad?, los idiomas, la escuela misma de, vamos a decir, las matemáticas, el álgebra, la medicina, ¿verdad?, necesita de una evolución. Digamos, por ejemplo, para que Leonardo, para que un estudiante de medicina pudiese entender cómo era el interior de un cuerpo, ver un órgano, su funcionamiento, qué arterias pasan por ahí, etcétera, etcétera, bueno, digamos, en la época del Renacimiento, pobre Leonardo da Vinci, que vivía preso porque el hombre que hacía, traía un conejo, traía un animalito de eso, los partía, ¿verdad?, lo evisceraba, entonces dibujaba y pintaba todo eso como una foto para mostrarle a los alumnos de medicina. Por eso el pobre vivía entre rejas, porque estaba prohibido. Entonces,
necesitamos de una evolución. Hoy quizá no se ve mal, pero hoy con la inmediatez, digamos, de la tecnología, hasta se puede hacer un dibujo, pero ¿por qué? Porque ya conocemos cómo es dentro el interior de un... Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todo necesitó una proyección, digamos, durante la historia, ¿verdad? De ir modificando e ir evolucionando con esas escrituras. En el caso de la música, obviamente, yo me acuerdo clarito cuando tenía 8 años, 7 en realidad, cuando comencé a estudiar, ¿verdad? Entonces entré en lo que en Argentina se le llamaba la preparatoria. Sí. Y era todo, obviamente, como en el kinder, ¿verdad? Como en el jardín de infantes, sí. Toda una situación de juego, con rondas, con canciones y todo eso. Pero ya el siguiente año, cuando entramos al primer año de verdad, claro, primero veíamos una línea sola de un método que se llamaba Martenot. Entonces, sobre una línea se hacían todos los dibujitos de las cosas que cantábamos, pero cuando iba llegando ya a mitad de año y nos fueron presentando el pentagrama y las notas y todo eso, claro, produce todo un impacto porque es como todo un nuevo idioma, toda una escritura nueva que no tiene que ver con la A, con la R, con la P, no, todo es distinto. Y encima todo eso suena. Pero hay una cosa que es increíble, porque en realidad nuestro vocabulario, en el caso de lo que somos de habla hispana, ¿verdad? Tenemos la A, la R, la B, la E, lo que sea, y todas esas letras suenan también. Las palabras suenan, las frases suenan. Si yo digo Abel, suena. Si yo digo Mavi, suena, ¿verdad? ¿Sí? Midesis, y justamente eso te quería preguntar, ¿cómo es la propuesta, digamos, de gráfica musical de Suzuki? Correcto. Bueno, antes que nada, y para responder tu pregunta, Mavi, es importante, quiero retomar de donde... Por supuesto, sí. Perfecto. Este es un encuentro, una charla entre ustedes. Nosotros creo que somos, a ver, y yo somos oyentes. Estamos como así dice Mavi, una masterclass. Quiero que se establezca la charla entre ustedes, el intercambio de ideas, de propuestas. Así que decime, por favor, déjame decirte una cosa. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, déjame decirte una cosa. Precisamente Musaki es esto que acabas de mencionar. Habemos escuchas, habemos ponentes, pero finalmente es una conexión entre unos y otros, y la música definitivamente es lo que hace. Entonces, tomando en cuenta lo que decía nuestro Ricky, que es sensacional, la escuela no tradicional de la educación musical no está peleada con la escritura musical. Eso es sumamente importante. Totalmente. ¿De qué se trata esta educación musical no tradicional? Bueno, las características que tiene es que forma la música, el músico se forma, el niño se forma desde un rol ya no pasivo, que es como lo enseñaba la escuela tradicional a la que se está refiriendo Rick. La escuela tradicional, el niño era un rol pasivo en el cual solamente recibía conocimiento y la memorizaba. Todas estas tendencias, todas estas formas diferentes en esta educación no tradicional tienen que ver con que sea el niño no solamente pasivo, sino juega un rol determinante porque él es el protagonista del aprendizaje. Entonces, se parte de ahí, el niño como protagonista, que está viviendo y experimentando los elementos que componen la música de una manera a través del juego, de una manera totalmente relajada y divertida. Y luego entonces en su momento irá aprendiendo la lectura musical, no está peleada con ella. Sumamente formal es la escuela de educación musical no tradicional. Simplemente hay un cambio de rol, pero es tan formal como cualquiera otra. Perfecto. Bien. ¿Puedo hacer un pequeño... tengo unos saludos, me está entrando al teléfono cualquier cantidad de saludos. Mandan saludos desde Santa Fe, Julián de Santa Fe, Marta de Montecastro también, Sean de Sanabria Calvo, manda un abrazo a la mejor maestra, y desde México, así que bueno, muy contento, muchas gracias a todos. Te escucho, Midesis. Seguí desarrollando lo que estabas desarrollando.
Sí, creo que iba a participar el maestro. ¿Ibas a decir algo, maestro Ricky? Nada, simplemente estás escuchando con atención, porque es importante todo lo que estás diciendo, profe, porque en realidad, sinceramente, o sea, primero quiero decir que estoy muy contento, muy feliz, al menos de conocerte desde esta parte del mundo a través de la radio, pero en segundo lugar, que quizás sea el primero, es que gracias a la posibilidad de la tecnología y la radio en este caso, y en la persona, digamos, de estos dos seres maravillosos, que son podemos estar, digamos, en contacto, ¿verdad? Pero en realidad, pero claro, hay algo que nos condiciona, que es el tiempo. El factor tiempo nos condiciona porque, bueno, el minuto radial vale muchísimo, el tiempo de cada uno, y todo tiene, digamos, un principio y una conclusión. Pero en realidad estos temas son abordados, y los podemos abordar, y los tenemos que abordar con mucho tiempo, ¿verdad? Porque esto tiene, en realidad, son horas y días que son inconclusos. De hecho, es como la medicina o como cualquier comportamiento. Un abogado se recibe de abogado y comienza su tarea, pero resulta que le surge una situación donde él tiene que ver cómo va a aplicar esa ley. Entonces es volver a estudiar, volver a ver cómo, ¿verdad?, va a compatibilizar, cómo va a funcionar ese conocimiento. Bueno, entonces es cierto lo que... a ver, digamos que la música, normalmente la música de escuela, le llamamos, a todo esto que tiene que ver con el fuerte impacto que provoca el clasicismo en la vida del hombre, ¿verdad? Estamos hablando en la humanidad, ¿verdad? Estamos hablando después de los años 1600, ya una vez que triunfó y fue tan notoria la música de nuestro queridísimo héroe, digamos así, del barroco, porque, digamos, él comenzó trabajando primero con 3 líneas musicales, con figuras incluso no tradicionales, ¿verdad? Hasta que, bueno, Bach, estoy hablando de Johann Sebastian Bach, hasta que comenzó con los corales a 4 voces, donde, claro, la iglesia decía, wow, qué interesante suena esto. Entonces, ¿qué pasa? La música tiene una íntima relación también, no solamente con esto que yo explicaba de la vida, que yo incluso mencioné Piaget, pero también siempre menciono, porque la música, yo, digamos, todo lo que utilizo en materia educativa, digamos, está cimentado sobre la psicología, digamos, gestáltica, ¿no? Que ya lo voy a explicar eso, qué significa, ¿no? La gestalt es, digamos, es la visión del todo por el todo. Ya lo había explicado en una oportunidad. O sea, si yo muestro una fotografía de la profesora, alguien dirá, oh, qué bien, qué linda, qué bien se ve en esta foto, o acá seguramente está junto a su padre, o está tocando piano, ¿verdad? Pero si yo solamente muestro una foto donde se ven sus manos, o sea, sí, yo puedo decir, estas manos pertenecen, pero no está mirando a la persona. Entonces, la Gestalt dice que digamos, la propiedad del estudio y la profundidad tiene que ser desde el todo por el todo. Por eso es que siempre comento que cuando, supongamos, una persona le dice a otra, por favor, me dice la hora, entonces le dice, mire, en este momento son las 19 horas 18 minutos. Normalmente en el hemisferio norte dicen, son las 7 y 18 pm, ¿verdad? Es otra manera de decirlo y está correcto. Ahora, distinto sería si alguien dice, señor, ¿me puede decir la hora, por favor? Ah, ¿usted quiere saber la hora? Bien, ¿y por qué quiere saber la hora? No, porque tengo que llegar a mi trabajo. Bueno, mire, le explico. Para saber la hora le voy a contar un poquito la historia del tiempo y del reloj. Esta historia se remonta, bla, bla, bla. Entonces, no, necesitamos lo que Mavi decía, la inmediatez. O sea, algo que sea de momento una respuesta. Y después, si quiero y tengo tiempo, puedo explicar todo eso. Quiero que escuchen esto que no sé si se puede apreciar desde acá, desde el teléfono. Escucha eso, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Ustedes escucharon ahí un sonido de percusión, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, sí, sí. ¿Se escucha, verdad? Sí, perfecto, Ricky. Bien, perfecto. Resulta que, ¿por qué tiene este vínculo, digamos, la música con la vida y de alguna manera con la creencia
no voy a decir religiosa, porque en realidad religión es una palabra latina que significa religar, o sea, algo que te ata. Y en realidad, una creencia, la música misma y todas las manifestaciones que nosotros hacemos en el arte no tienen que ser una cosa que me ata y me obliga, sino tiene que ser una espontaneidad, una cosa, un deseo de poder, de pronto, si yo quiero tocar Beatles o quiero tocar música de Vivaldi o quiero tocar a Mozart, ¿verdad? Es una cosa que viene del deseo. Bien, entonces, ya los antiguos hebreos, y no estoy pretendiendo dar ninguna clase ni ninguna cosa, digamos, de querer ni corregir nada, simplemente estoy haciendo un repaso, un paneo de la vida, ¿verdad? Los antiguos hebreos les enseñaban a sus niños. ¿Por qué digo los hebreos? Porque son, digamos, los primeros hombres que habitaron la tierra, ¿va? Entonces, ¿por qué digo esto? Entonces, los hebreos tenían... ya saben todos que los 150 salmos de la Biblia fueron creados por el rey David. Entonces, en base a una experiencia que él tuvo de vida con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, los antiguos hebreos pretendían enseñarle a sus hijos los salmos para que los retengan y se los acuerden siempre. ¿Por qué? Porque según la vida, digamos, religiosa, vamos a decir así, o mejor dicho, la vida dogmática, tanto sea de lo que es la época del mundo hebreo, como es el catolicismo, el cristianismo, ¿verdad? Digamos, tiene en el contexto de los salmos frases cortitas que son muy bonitas, que son, digamos, como un proverbio para utilizarlas en momentos que nosotros necesitamos esclarecer ciertas cosas que a veces nos pasan en la vida. Entonces, los antiguos hebreos, cuando llegaban a las 7 menos cuarto de la tarde, hacían sonar ese especie de bongo, que no se llama bongo, era en la hora del llamado a los hijos, porque los antiguos hebreos tenían proles, 21 hijos, por ejemplo, ¿verdad?, para transmitirles los salmos, solamente frases, una para Pedrito, otra para Luisito, otra para Juancito, y ese papá se las cantaba. ¿Para qué? Para que esa melodía con esa frase les quedara en la memoria, se los hacían en forma diaria. Ahora, ustedes escucharon hablar de la famosa palabra catequesis. Dice, no porque mi niño va al catecismo, va a catequesis. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. La palabra catecismo, la palabra catequesis, viene de un instrumento antiguo hebreo que se llama cateque. Entonces, cuando sonaba el cateque, que es ese que hice sonar yo, era la hora de que los chicos tenían que venir para la enseñanza del padre. Después venía a los 15 minutos otro momento que se llama el Shema. Bueno, entonces, en ese momento ese papá les brindaba los salmos de esa semana con una melodía que escogía para cada uno de esos niños. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque en realidad la música, en cuanto a la enseñanza, necesita de un aporte, de un apoyo, incluso lo que decía Abel, de un estímulo, ¿verdad?, para que ese niño se acostumbre a escuchar. Fíjense que en estos tiempos mucha gente en otros comportamientos quizás que no son de la música, hablan muchísimas cosas y no aprendieron a escuchar, ¿sí? Por eso es muy importante la escucha de las músicas en sus distintos comportamientos, sea una música del Chad, del África, sea una música del Himalaya, sea una música, qué sé yo, Alan Menken, que es el músico que hace la música de Disney desde La Sirenita hasta ahora, ¿verdad?, utilizó, por ejemplo... Sí. Totalmente de acuerdo en ese sentido, precisamente en eso se basa Suzuki, y es ese entorno. Definitivamente es exponer al niño, exponer al aprendiz a todo ese entorno musical. Es muy importante lo que acabas de decir, parte precisamente desde el barroco. O sea, esto no es desde la época barroca, que hacían una conexión de la literatura, de las Sagradas Escrituras, y les ponían música. Por eso lo mencioné. Justamente lo mencioné por eso, porque ahí comienza la verdadera fusión ya de escuela, vamos a decir así, ¿verdad?, de una manera ya, digamos, informada. Recordemos que para entonces apareció la imprenta, o sea, esta especie de las máquinas tipográficas, ¿verdad? Y entonces empieza claro, perdón. Y de hecho es tan importante
que esa era la música tradicional, que esa era la música, la forma de la educación musical antigua. En la actualidad, ¿qué se hace? Lo único que ocurre es ese cambio de rol. Ya el niño deja de ser un ente el cual se sienta a aprender a escuchar y a retener, y se hace precisamente parte la enseñanza de él mismo y de sus vivencias. Exacto. Perfecto, por ejemplo, Mideji. en este caso, sí. No, quería seguir escuchando lo que estaba diciendo Mideji. Perdóname, Ricky, un segundo. Tranquila, sí. Te escuchamos, Mideji. Sí, entonces es precisamente partir de ahí. Lo único que está cambiando, la educación musical es tan formal antes, desde el periodo barroco y desde antes, que en la actualidad. Lo único que cambia, y eso es muy importante determinar, es que el niño ahora es el protagonista de su propio aprendizaje. Ajá. Nosotros solamente, de manera muy consciente y muy responsable, nosotros guiamos al niño para que él tenga la experiencia vivencial de la música, para despertar ese amor por ella. Dice Suzuki que el talento es algo que se desarrolla. No hay gente que nace o no con talento. Él dice que el talento se debe desarrollar. En la medida en la que nosotros exponemos a un niño a estos ambientes musicales, el niño va a ir desarrollando ese talento. Entonces Exacto. Es una parte sumamente importante y Musaki parte de ahí. Parte precisamente, les decía yo, de la vida de Liszt, pero también algo sumamente importante, y aquí quiero hilarlo para concluir mi participación, es que se parte del amor. Y tenemos como referente a Erich Fromm, ese amor responsable, ese amor adulto que tiene que ver con nosotros, los educadores, que tiene que ver con esa parte, no de quién sabe más. Aquí lo importante, ¿qué pretendemos en Musaki? ¿Cuál es el centro y el corazón de Musaki? Nosotros solamente somos guías. Y nuestra comunicación es horizontal, el docente y el niño en el mismo nivel. Nosotros solamente guiamos y el niño experimenta de manera propia y vivencial los elementos que componen la música. Si nosotros partimos de ese amor responsable al que habla Fromm y nosotros lo llevamos a la música, bueno, grandes cosas suceden. Y yo quiero comentar algo. Una de las maestras de Musaki, la maestra Tsitsi Sanabria, ella es testimonio viviente de lo que les estoy diciendo. Ella es mi hija. Ella nació en un ambiente sumamente musical. Ella es una licenciada en educación musical, la cual está dirigiendo la parte infantil, la parte de la escuela, y responsabilidad totalmente de la maestra Tsitsi. Y es precisamente eso. Ella es una consecuencia de estas dos vertientes, de estas dos formas de pensar. Una, el niño es el protagonista de su aprendizaje, y por otro lado, ese ambiente de amor en el cual la música es parte de nosotros y que nos queda disfrutarla. Y esa es la invitación. La invitación que Musaki les hace a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad maravillosa y este tiempo, maestro Ricky, es un verdadero honor y placer. Gracias, Abel, gracias, maravillosa Madi, porque esto es solamente una pequeña parte de lo que es Musaki. Es esa convivencia, ese estar juntos, cada uno desde su... Estamos hablando con una actriz, estamos hablando con un comunicador maravilloso, estamos hablando con un maestro de música extraordinario, y su servidora desde acá en México, educadora musical, y estamos todos en el mismo sentir, la música, y la música llevada a los más pequeños. Mideji, te hago una pregunta. Yo, por lo que pude así ver un poco en tu historia, ¿no? Y en tu muro y en tu actividad, Musaki Comunidad Artística, independientemente de lo que es la escuela musical, también tiene o desarrolla actividades de encuentros, digamos, sociales entre las familias y entre los niños. Bien, como comunidad aún no tenemos actividades. Son parte del plan, y es un plan a 2 meses, cuando mucho, que vamos a empezar con cursos, con ponencias y con conversatorios con especialistas de las diferentes ramas artísticas. Ahorita como escuela
sí tenemos un día a la semana cuando toman los niños clase, los papás también tienen acceso a tener otro tipo de información. Entonces, como escuela de música sí se hace. Como comunidad artística estamos precisamente en el desarrollo de esta parte que es, por supuesto, importante y enriquecedora. Y aparte, los niños en la escuela musical, ¿a partir de qué edad empiezan? A partir de un año. Con nosotros es a partir de un año. Sí, los niños, de hecho, si empiezan a caminar antes del año, ya trabajan con nosotros en música. Claro, ya nos divertimos juntos. Por supuesto que son clases o encuentros compartidos con las madres, con la familia. Por supuesto. Hasta la edad de 5 años, los papás están presentes en clase. Puede ser papá, mamá o pueden ser ambos, como ellos lo elijan. Perfecto. Y te hago porque la experiencia... Sí, Abel, adelante. Sí, te hago una pregunta. ¿Cómo afectó esto de la pandemia el hecho de que los padres estén junto con los chicos? ¿Y cómo se dio esa situación? La presencialidad. La presencialidad, exactamente. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue eso? Efectivamente, como veníamos, yo creo que todo mundo, ¿verdad?, acostumbrados a lo presencial. ¿Qué sucedió? Que bueno, ya al no podernos reunir, los 2-3 primeros meses sí fueron complejos porque decimos, ¿cómo le hacemos? Pero parte de la filosofía de Musaki es inmediatamente adaptarnos a los cambios. Es inmediatamente, bueno, que sigue, no nos podemos sentar a llorar. Los niños siguen creciendo y necesitan música. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos estado trabajando de manera remota con los papás, grabando algunas clases, dando dirección, y los niños siguen trabajando directamente con sus papás. Desde sus hogares. Desde sus hogares, efectivamente. Bueno, ahora el trabajo es como más individual, más íntimo. No se pueden trabajar más de 3 niños con sus familias. Por aquí el tema de la atención y demás, por sus edades, son sumamente pequeñitos. Claro. Lamentablemente eso acá no sucedió, Midegis, porque acá hay gente que no está su conectividad como tiene que estar. Entonces los chicos aprenden con maestras particulares y la presencialidad recién ahora se está abriendo, porque en la provincia, en la capital ya se abrió hace rato, acá en la provincia ahora se abrió, y va a costar eso, no va a costar un año atrasado a todo, ¿viste? Sí. Mire, Gissi, ¿cómo estás trabajando desde lo presencial? Desde lo presencial ahorita no Perdón, discúlpame, desde lo virtual, ¿cómo lo estás trabajando? ¿Cómo estás manejando? Como a través de videos, a través de videos de una clase guiada, entonces lo van repitiendo en casa las veces que sean necesarias hasta que se logra el objetivo. Perfecto. Y bueno, este tema los papitos, perdón. No, te estoy escuchando a vos. Los papitos ya tienen el material, nosotros trabajamos mucho con percusión pequeña percusión, entonces los niños pues ya tienen sus paquetes armados, los tienen en casa, entonces ellos están reproduciendo junto con su madre o con su padre y están llegando a los objetivos. Perfecto. Y bueno, es algo medio parecido a lo que vos estás trabajando, Ricky, ¿no? Con tu grupo, con tu Sinfónica de Termas, ¿no? Sí, es muy parecido. En realidad, de alguna manera también la metodología que yo llevé, que me llevó mucho tiempo ir reformándola, y no estoy renegando de los métodos tradicionales. Cuando hablamos métodos tradicionales o de escuela, nos referimos a Bach y a Beethoven. Esto ya lo aclaré muchas veces, digamos que son, digamos, las plataformas, los puntales, las columnas, digamos, que sostienen, digamos, el antes y el después de la música. O sea, Beethoven, digamos, termina de reformar
de todo lo que es la parte de la escritura, el comportamiento de las notas y figuras, tiempos, compases, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto sea en la música sinfónica como es en la música, bueno, todo lo que implica lo que son sonatas, ¿verdad? Y bueno, y esta cosa, digamos, maravillosa y que en su momento causó toda una sensación de cuando en su novena sinfonía incorporó un coral, o sea, un grupo de gente cantando, digamos, dentro de un poema sinfónico, que era ambiguo, demasiado ambiguo y no era algo usual. Bueno, en fin. A partir de ahí, digamos, hacia adelante, en estos tiempos, nosotros, de la misma manera que, supongamos, yo miro la palabra Monte Castro, ¿verdad? El Castro viene, por ejemplo, aparece un micrófono, tiene una colita que sería el cable, aparece la palabra Castro, ¿verdad? ¿Qué significa esto que estoy diciendo? O sea, todos necesitamos de renovar ciertas escrituras y no por eso, digamos, estamos transgrediendo ni estamos, de alguna manera lo somos, pero no es que estamos, digamos, diciendo lo anterior no está bien. Simplemente necesitamos ir, digamos, actualizando estas cosas, ¿verdad? En el caso de la escritura, por eso yo utilizo para expresar todo lo que es textura, la parte de orquestación, si la música es polifónica, es monofónica, es monódica, cómo sería el canto, cuál es el plano que debe llevar la voz de si alguien va a cantar, digamos, va a ser el protagonista de Fidelio, por decirlo así. Fidelio es una obra de una ópera de Beethoven, ¿verdad? Pero voy al hecho por ejemplo, el video, o sea, la acción videográfica, es un libro visual de vida que respalda y motiva a tal punto de que el niño, el joven, la persona puede, digamos, resolverlo en verlo varias veces hasta que entiende, ¿verdad? Todo lo que se va explicando. En el caso mío, lo mismo que lo que explica, ¿verdad? Mire, pero, digamos, obviamente con una información de escrito, digamos, diferente un poco, parecido tal vez, pero que está, digamos, esté involucrado con muchos colores. ¿Y por qué utilizo los colores? Porque los colores, digamos, lo que hacen inmediatamente en la persona es activar la memoria gráfica, que es lo que necesitamos. O sea, rompiendo los esquemas de las famosas enseñanzas, aquella de 9 por 1, 9, no, o sea, porque eso es, digamos, es como, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, fíjate que es bien importante lo que estás diciendo. Esto se viene haciendo desde el siglo XIX. Estas búsquedas de diferentes formas de educación se viene fraguando a partir de Dalcroze en adelante, donde vienen todos estos educadores musicales a renovar todo aquello, y es maravilloso. Eso no es nuevo, no estamos descubriendo definitivamente el hilo negro de nada. Esto, a partir de Dalcroze y poco a poco han ido surgiendo y seguirán surgiendo. Yo te felicito por esta propuesta y lo que estás haciendo. Muchas gracias, y yo a ti también. Justamente muchas gracias. Y de todos estos que mencionas, que también, digamos, los leí, los tuve que conocer porque para mí me resulta muy importante cuál es la propuesta y la explicación de por qué, digamos, este formato, si se me permite la palabra, es porque justamente a muchas de estas personas, perdón si por ahí soy hiriente lo que decís, pero muchas de estas personas tuvieron que soportar desprecios, tuvieron que soportar, digamos, cuestionamientos, cuestionamientos. De hecho, creo que le contaba a Abel en una oportunidad que estuvimos juntos, le costó, perdón, ¿no? Que desnude esta cosa, pero le costó hasta la vida a Waldo Los Ríos, que fue un excelente músico que tuvimos, que se le ocurrió fusionar la Sinfonía 40 con un bombo legüero. Bombo legüero es un bombo, digamos, es un tambor folclórico argentino, con un bajo eléctrico, y lo crucificaron más o menos los medios en ese momento, sin tener en cuenta las consecuencias de eso, cuando en realidad debería ser todo aporte, analizarlo, pensarlo y decir, a ver, ¿de qué me sirve esto que tengo acá? ¿Cómo lo manejo? ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo? Mireis. Mira, con toda humildad, yo puedo decirte que una de los fundamentos primordiales de Musaki es ese. No estamos desechando absolutamente nada. Estamos tomando lo mejor de cada uno de ellos. Por eso nuestra educación es ecléctica. Precisamente por eso, porque tomamos de Suzuki, como de Orff, como del maestro Thor, como de Piaget, donde se hace esa conexión, Orff donde es algo magnífico. Kodali.
es algo magnífico, es maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos realmente? Tomar lo mejor de cada uno, y para eso se necesita mucha humildad. La humildad me encantaría un día poder... Me encantaría, perdón que te interrumpí, me encantaría un día poder tener la oportunidad de que podamos desarrollar lo que dice y lo que muestra cada uno, porque es tan importante, incluso con tradicionalistas que también se metieron por ahí, como el señor Paul Hindemith o como el mismísimo Bela Bartok, que también, digamos, desarrolló con la escritura de pentagrama una música totalmente atípica, incluso atónica. Para los que no entienden, atónico sería más o menos como comenzar a contar un cuento y después se dispara durante la historia un final que no tiene nada que ver con lo que se estaba contando. Nada que ver. Y si nos venimos más acá, está la maestra Victoria Santa Cruz, por ejemplo. Y si nos venimos venimos para acá, pues está el maestro César Tor, quien dijo: no entran las flautas dulces, porque aquí tenemos teponazli, tenemos huehuetl, que son originarios de nuestro país, y es con lo que nuestros niños se identifican. Y fueron revolucionarios en su tiempo, definitivamente. Exactamente, claro que sí. Entonces, para poder lograr eso que tú nos dices, de poder venir hasta acá, cuando tú dices poder venir hasta acá, yo le voy a proponer a Abel y a Mavi que vayamos hasta Tapachula y tú nos esperas ahí para poder entrar a México. Ya estoy lista. Mi Deyes, una pregunta te hago. Sobre la escritura, ¿qué propone Suzuki? ¿Escuchaste? Hola. A ver, ¿para qué es la pregunta? No, la pregunta es para Mideyes. La pregunta es para Mideyes. No, porque bueno, viste que acá Ricky nos hablaba de que él utiliza mucho los colores. Entonces, ¿cuál es la propuesta en la gráfica musical de Suzuki? La gráfica musical es la gráfica que todo el mundo conocemos. La grafía musical, ¿es a lo que te refieres? Claro. Escritura musical. La escritura musical es la que todos conocemos. Es la tradicional, la del pentagrama. La tradicional del pentagrama, pero parte, por supuesto, de que primero ya lo interiorizó. El niño ya lo vivió de tal manera que ya está en su ser. Y entonces lo único que hace es... perfecto. Entonces escribe aquí. Aquí pones la bolita, aquí en la primera línea adicional de tu pentagrama este es do, y el niño lo va a captar a la primera porque está completamente interiorizado. Ricky. Sí. Mirá, lo que vos dijiste recién, que de Waldo de los Ríos, me hizo acordar a los que querían acá hacer con Piazzolla. Piazzolla fue hacer otra cosa con el tango, y acá lo bombardearon de todos lados. Sí. ¿Qué te parece? Me hiciste acordar de que dijo de Waldo de los Ríos, que me acuerdo perfectamente. Sí, bueno, yo quiero, a propósito de lo que dices, no sé cómo estamos con el tiempo, yo no quiero sobrepasarme ni quiero solapar nada, pero yo quiero decir que cada música, o sea, cada tendencia musical, según lo que la profesora, la maestra recién lo decía muy bien, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia, porque también la música se entiende desde la cultura donde vivimos. No es lo mismo un niño que está, digamos, en Tapachula, que es un hermoso lugar, un niño que está en el altiplano, un niño que está en la China, un niño que está en el centro de Char, que recién lo nombré, o en el Congo belga, que un niño que está en Buenos Aires y otro niño que está en el DF. O sea, está, digamos, en el marco de una situación donde para él poder manejar su aspecto cognitivo y el acto lúdico que mencionaba la profesora, que es el juego, ¿verdad?, eso se condiciona frente a esa situación cultural, razón, digamos, de roce social, porque no es fácil de pronto. En realidad enseñar música es una pasión sin límite, pero no es fácil. Por supuesto, por eso un niño en México no aprende alemán. Un niño en México aprende español. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque está totalmente inmerso en él, y es de lo que se trata. Claro que sí. No, eso está correcto, pero de todas maneras, volviendo a lo que yo decía recién, ¿verdad? Yo utilizo mucho la palabra inmediatez y en realidad suena como una palabra... Sí. Ricky, hablando de inmediatez, vamos a escuchar ahora una
una breve cosita que vamos a pasar desde el control. A ver. Lucho, por favor. A ver. Hablando de inmediatez, como ejemplo de inmediatez. A ver. Sí. Sí, sí. Está pasando. La obertura de nuestro himno nacional, interpretada en flauta por el niño Joaquín Sosa. Mira. Qué lindo. Ese es el mejor ejemplo de inmediatez. Inmediatez, sí. Contá un poquito, Ricky, ¿quién es Joaquín Sosa? Bueno, primero tengo que explicar una cosa, lo que justamente, a ver, no es fácil. Y con esto de la pandemia, como decía la profesora, todos tuvimos que ponernos una especie de mochila. Mochila sería el saco, como sería en México, ¿verdad? Al hombro, claro. Donde cargamos todas las cosas que creemos que vamos a necesitar para poder redescubrir con qué elementos voy a salir al ruedo, digamos, para poder enseñar, en este caso música, estando encerrados y teniendo que ver la manera virtual y todo eso. Fíjense que todo esto esto que está explicando Mavi, todo esto que yo estoy, digamos, produciendo desde la dirección musical, que es para mí un honor, y no porque yo sea un sabio, sino porque experimento con todas estas cosas, algo que yo estoy seguro que va a dar un buen resultado. Este niño que toca, ¿verdad?, como todos los otros que producen música con sus distintos instrumentos, aprendieron durante los últimos 3 meses desde la virtualidad. O sea, no los conozco, no tuve la suerte, en este caso de este chico Sosa, poder estar con él para que él toque su trompeta y pueda tocar la obertura del himno nacional argentino, en este caso, el himno nuestro, ¿verdad? Que a mí realmente me emociona, porque quiere decir que entonces sí se puede, no será igual, ¿verdad? Pero sí se puede, utilizando esta especie de retransformación que nos condiciona la misma pandemia, ¿verdad? Eso es un poco lo que vos estabas diciendo, Midellis. Efectivamente, la música es movimiento, la música avanza, y nosotros claro más nos sí. vale caminar con ella, Pero totalmente, porque justamente nosotros, perdón que te interrumpa, porque fíjate que nosotros ahora volvemos a redescubrir lo que fuimos desde el principio. Somos tú, yo, Abel, Mavi, en este momento que estamos hablando los 4, en este momento somos un instrumento de música, así corpóreo, humanos como somos. Si los 4, por ejemplo, cantáramos acompáñame, ¿verdad? Si los 4 cantáramos lo mismo, ¿verdad? Estamos en ese momento nos transformamos en instrumentos de música de esa canción que presenta Abel con su característica musical. Quiere decir que entonces los medios televisivos, radiales, el video y todo esto que nos da esta inmediatez, digamos, que yo digo siempre, de la tecnología, nos lleva a poder llevar adelante esa música, porque ya el hecho de cantarla, de decir acompáñame, ya empecé a hacer música, y ya esta cuestión de la cognición comenzó a moverse tanto, ¿verdad?, de que toma el color y después se transforma en un acto lúdico, porque la música, si no es un juego, no se puede aprender. Por supuesto. La forma realmente en la cual se aprende la música es lúdica, tiene que ser lúdica.
si no hay Tiene que ser disfrute. Totalmente lúdica. Para los que no conocen, el acto lúdico tiene que ver con todo lo que es la expresión, la imaginación y todo lo que es el juego. Por eso, por ejemplo, los profesores de historia, al menos en esta parte argentina, y no los estoy criticando ni enjuiciando, pero digamos, como estudié historia, no llegué a terminar mi carrera porque me apasiona ser profesor de historia. El problema es que cuando no tienen las herramientas, como decía la profesora al principio, se encuentra con esto de que el niño no entiende lo que está explicando. Dicen, esto no me gusta, me resulta aburrido. ¿Por qué? Porque no utilicé una gran herramienta lúdica que es el cuento, la narrativa, es algo que es fundamental para entender esto. Importantísimo, y si como bien decías, es apasionante esto, y es todo un mundo que nos llevaríamos toda la tarde y noche y varios días, pero Midegis, entonces, musicales, aprovechemos este momento que estamos, y ¿cuál es tu mensaje? Deja tu mensaje sobre Suzuki. El mensaje de Midegis es que vayamos todos para México. Vámonos todos, vengamos. Ricky, primero invítanos vos a Tucumán y después nos vamos todos para México. Eso. Es una buena idea. Sí, pero México está más bonito todavía. Y bueno, la casita de Tucumán también está hermosa. Sí, es hermosa. Midegis. Eso tiene mucha historia que un día les voy a contar. Historias que van a quedar sorprendidos cuando les cuente. Vamos para allá y nos vas a contar la historia. No cabe la menor duda que nos vas a sorprender. Midegis, en como invitada especial, como invitada de otro país, que estamos muy orgullosos acá de recibirte, de tenerte con nosotros, es un verdadero privilegio. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Bien, antes de despedirme quiero agradecer. Yo quiero dar las gracias por este espacio, por este tiempo, por esta riqueza de la oportunidad de conocerles a través de esto. Exacto. Y con esta maravilla. ¿Verdad? Esto verdaderamente tiene tanto que ver con lo que somos como esencia Musaki, esta comunidad. De eso se trata, de crear esta comunidad en la cual nadie es más que nadie. Partimos de un mismo objetivo, y es maravilloso el disfrute de la música. Ese disfrute de la música en la cual definitivamente no solo nos apasiona, sino conlleva una responsabilidad enorme, porque es lo que vamos a dejar en las siguientes generaciones. Todo lo que estamos haciendo hoy va a repercutir en las generaciones próximas. Entonces, es importante que nosotros como Musaki partimos, nuestro mensaje es este. Partimos primeramente del amor, de ese amor responsable que nos enseña Fromm, y bueno, muchos otros, partiendo desde Jesucristo, ¿no? Hablando del amor. Exactamente, claro. Y desde ahí partimos. Si nosotros partimos de ese amor que viene entrelazado con esa humildad, ahí es donde se empieza a gestar una comunidad real, un encuentro, esa ágora, esa camerata en la cual conocedores de las diferentes disciplinas artísticas nos juntamos con un solo objetivo, y no es brillar más que el otro, sino compartir la bendición que hemos tenido de conocer alguito de alguna de las artes. Entonces mi mensaje es definitivamente convocante. Mi mensaje es: únete. Si tú tienes ese mismo corazón, exactamente, tú estás en esa sintonía, vente y sé parte de nosotros. Porque nosotros somos solamente, queremos ser ese epicentro de donde emane. No somos nosotros, definitivamente. Musaki es solamente esa ágora, ese espacio abierto donde todos son bienvenidos. Qué lindo. De manera muy responsable para la educación de los niños, porque la educación musical de los niños no debe ser un privilegio, es una responsabilidad de parte nuestra, pero sobre todo un derecho humano, es un derecho de la infancia a la educación musical. Y para eso estamos. Exacto. Ricky, si me permiten, no quiero robar tiempo. Escúchame una cosita. Sí. Tenemos 5 minutos y escúchame esto. Te cedemos a vos el privilegio de que despidas a Midegis. Perdón, Mavi, ahí se me perdió.
Te decía que nos quedan 5 minutos de programa y te cedemos a vos el privilegio de que en nombre de Acompáñame, en nombre de Radio Montecastro y en nombre de Argentina, despidas a Midellis. Mireya querida, bueno, en realidad creo que naciste en México, ¿verdad? Vives en México y naciste en México, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, tiene mucha significación para ti si yo dijera, por ejemplo, 16 de septiembre de 1810 o 27 de septiembre de 1821, ¿verdad? Por supuesto. Para nosotros lo es el día 25 de mayo 1810 y el 9 de julio de 1816, porque justamente tiene que ver con la casita de Tucumán que recién mencionaba Mavi. Esa casa tiene mucho que ver con todo lo que implicó los pueblos de América que fueron liberados, y en esa casa se tocó por primera vez el himno nuestro, que tiene toda una reminiscente música del romanticismo, y se tocó, se fusionó música de Bach con la música de Franz Liszt. Yo quiero despedirme de ti, que sepas que la verdad aprendí en esta tarde a poder necesitarte, quererte, apreciarte, y que sepas que Ricky Parrado, esta persona que está hablando, bueno, está al servicio tuyo para lo que necesites, y la verdad que muy enriquecedor lo tuyo, y estoy muy contento de haber participado en este regalo que me hizo de alguna manera Abel, Mavi y tú. Gracias por la deferencia, es un verdadero honor. Estoy emocionadísima, muy agradecida con cada uno de ustedes por este tiempo y espacio, por este aprendizaje mutuo, y bueno, me voy llenita, estoy llenita. Me alegro mucho. Para nosotros fue una masterclass escucharlos a ustedes, y la verdad que tanto nosotros como los chicos acá en la radio, la gente que por suerte nos está escuchando, la verdad que potencia todo un nivel pero espectacular de Gis. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. Midellis, un privilegio haber conversado con vos, si bien tuve la oportunidad de hacerlo telefónicamente en privado, pero bueno, volvernos a encontrar acá es todo un privilegio. Y para vos, Ricky, que si bien con vos converso casi a diario, pero bueno, siempre es un renovado placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Padre, gracias por la deferencia. No, al contrario, exacto. Fue un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo, Ricky. Y un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas grande. gracias, mi querido Abel. Y bueno, y entonces quiere decir que dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en este mismo lugar, este mismo horario. Por supuesto. Buenísimo. ¿Cómo no? Cuando gustes. Con Midellis. Soy un visionario. Lo que tendríamos que hacer un programa acá todos juntos, y hacemos un programa de 4 horas tranquilamente. Nos tendríamos que juntar los 4 en la radio para hacerlo. Pero no te quepa la menor duda que sería un golazo. Midellis, y Ricky Parrado te está invitando a venir a Buenos Aires. Eso es lo que entendí. Entonces entendí bien. Ricky, despedinos con un tema musical dedicado a Midellis. Dale. A ver. Dale. Un tema a tu gusto dedicado a Midellis. ¿Lo hago yo? Por supuesto. Dale. Bueno, entonces a ver, este tema Misilio que me gusta mucho, ¿sí? Dale. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias, Ricky. Grande Gracias, a los dos. maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. nos veremos en algún Muchas momento gracias. acá en vivo, seguramente. No, en Tucumán. O en Tucumán. También. ¿Por qué no? Un abrazo, ¿Por qué no? queridos. ¿Por qué no? Muchas gracias por la masterclass hoy. Enorme. Hasta luego. Muchas gracias. Mavi, muchas gracias por todo. Gracias a vos, como siempre, por cederme este espacio para mis invitados. No, aparte,
no hay problema, vos sabés que sos una amiga de la casa. Muchas gracias, Abel. Y realmente hoy el que escuchó este programa realmente dejó un contenido maravilloso. Y que nos quedamos con ganas de más. Y nos quedamos por más. Así que gracias, Mavi. Gracias, Abel. Muchas gracias, y acordate, cuando tenga en mi otra vida un cargo, yo te llevo de directora de producción. Mirá que te tomo la palabra. Gerente de producción. Aunque sea con alas de angelito, te lo voy a reclamar. Lucho, gracias. Chendo, gracias. Gracias por todo. Y buenas noches y gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están viendo. Los que nos están viendo, Mavi y yo les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Esto es la radio en movimiento. Radio Montecastro, acompáñame, la radio en movimiento. Gracias, hasta el lunes, nos vemos. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas